arriesgarse y ganar. Corría el año 2012 y un hombre llamado Eric Barón se encontraba buscando trabajo como desarrollador o algo involucrado en los videojuegos o su creación, y múltiples empresas donde él mandó su currículum le dijeron que no, por el simple hecho de no poseer experiencia. Pero él no se quedaría de brazos cruzados y estaba un poco desesperado y buscó otras alternativas, y en ellas encontró una idea: crear un videojuego de un simulador de una granja, pero que fuera más allá, con un estilo artístico de pixeles y una música que te relaje. Y así comenzó poco a poco a crear Stardew Valley. Pero aquí hay un papel muy importante: el apoyo. Su pareja le apoyó literalmente desde el minuto cero y casi lo estuvo manteniendo por un largo tiempo, pero confiando en él, confiando en que podía hacer algo muy grande. Eric pensaba crear el juego para, más que nada, agregarlo a su currículum y quién sabe, a lo mejor alguna empresa lo contrataría. Pero él no sabía lo que se venía, los juegos indie y lo complicado que sea un éxito. Cuando pensamos en un juego indie, pensamos en un juego sencillo, en un juego que no podría competir contra una empresa como Ubisoft, Electronic Arts, entre otras. Pero Stardew Valley no era el caso. Eric siguió su trabajo y el juego en su inicio era así. Era muy sencillo y mientras disfrutaba del proceso Eric le metía detalles a cada cosa. Esto iba para mejor, y así en 2016 vio la luz y tuvo un gran impacto, colocándose en los top de Steam y vendiendo 13 millones de copias, y al día de hoy se han vendido más de 30 millones y todo el mundo estaba sorprendido. Y obviamente que un hombre solo crear un videojuego indie y que sea una joya no era algo que nadie se esperara. Y Eric creó su estudio Concerned Ape. Y si no conoces el juego, me preguntas de qué trata, te lo resumo un poco. Consiste en tener una granja heredada por tu abuelo y vas aprendiendo la vida de la granja poco a poco. Vas ganando dinero y vas desbloqueando ganadería, misterios, recetas y historias de vida de tus vecinos. Puedes minar, conseguir esposa o esposo, decorar a tu gusto los espacios, pelear contra enemigos, viajar a otras islas, mejorar tus herramientas y múltiples cosas más. Pero es mejor que lo juegues y me digas qué piensas. Pero algo que es muy adictivo en este juego es que cada vez estás más cerca de otra misión. O sea, tú consigues un objetivo y te sale otro objetivo que está muy al alcance. Entonces dices, bueno, lo voy a hacer. Y así, hasta hacer un montón de tiempo, y cuando menos lo esperas, ya invertiste un montón de horas. Y te relaja el juego un montón. O sea, literalmente te puedes echar horas y te va a relajar. No te presiona, no te dice, tienes que hacer esto, sino no. O sea, todo es a tu ritmo, a cuando tú quieras, a que lo disfrutes el juego, a que pases los años, a que consigas todo a tu gusto. Confía en el proceso y quién sabe, a lo mejor el día de mañana seas el próximo Eric Barón. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Te mando un saludo y adiós.